negócio sempre foi focar na carreira e construir no futuro. O começo foi bem duro, mas a SPM nunca me deixou desistir. Nessa época, era do trabalho pra aula. Mas eu nunca pensei em parar. Até chegar aonde eu sempre quis. Uma carreira sólida se constrói com o tempo e com as escolhas certas. Lifelong Learning ESPM, um curso para cada momento da sua carreira, com DNA ESPM. Olá a todos, boa noite. Sou Daniel Leite, do Festival Cool Kids. Com muita alegria, dou início à Conversa com Kids, Conselhos Infantis. Meninos e meninas compartilham a experiência de participação, onde crianças integrantes dos Conselhos Infantis dos canais latino-americanos vão se encontrar numa participação online. E teremos também o lançamento internacional do podcast criado por meninas e meninos do Conselho Tali. Para fazer essa apresentação, convoco aqui Cielo Salviola, diretora da Escola Plus e coordenadora da Rede Tali, no Conselho. Muito obrigada, bem-vindos, bem-vindas. É tudo o que vou falar em português. Um prazer estar aqui. Siempre avísenme si no se entiende bien mi español y voy más lento. Y un placer estar una vez más en ConKids. Y sobre todo para presentar las experiencias de los consejos de niños y niñas que hay en América Latina y especialmente la experiencia de TALI, que es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Red TAL, que es la red de televisoras y medios públicos de América Latina. Y estamos de festejo hoy y de celebración porque vamos a estrenar una producción original, que es una ficción sonora sobre bullying, que se llama Del bullying a la amistad. No voy a adelantar mucho porque para eso tenemos a los consejeros y a las consejeras que fueron parte de ese proceso, pero me voy a tomar unos minutos para presentar y contar un poco de qué se trata un consejo de niños y niñas de un medio público o de un festival, que también hay acá experiencias que después vamos a invitar a los compañeros y a las compañeras para que compartan. Hace un par de años, desde Pacapaca aún sigue siendo el canal infantil educativo público de Argentina, y digo aún porque la situación del canal es muy difícil y muy compleja y también, debo decirlo, está siendo también desmantelado, con lo cual esa construcción hermosa que hizo el canal durante tantísimos años hoy está en peligro, también está en peligro su equipo, pero hace muchos años desde Pacapaca empezamos a soñar con la posibilidad de tener un consejo permanente de niños y niñas. El canal tuvo siempre una preocupación histórica por generar espacios de participación de las crianzas. Hicimos focus group, hicimos workshops, hicimos aulas, visitamos escuelas, visitamos parques. Estuvimos muy perto de las crianças preguntando
qué querían ver de un canal educativo público. Pero ninguna de esas experiencias fue sistematizada. Entonces, cuando el canal creció y maduró y se sintió preparado para tener un espacio, ¿y por qué digo preparado? Porque tener un consejo de niños y niñas es un proyecto de co-creación de una política cultural, en el caso de un medio público. No es un focus group a quien le fuimos a preguntar si les gustaba lo que estábamos haciendo. No se trataba de que validen nuestras ideas, se trataba de generar un espacio de creación en el que ellos y ellas pudieran intervenir la pantalla, intervenir los contenidos, intervenir la programación, generar incluso la posibilidad de que programaran y que eligieran cómo armar una franja de programación, que crearan personajes, que intervinieran los roteiros, que intervinieran en la agenda del año, que muchas veces quizás no era la agenda que teníamos quienes conducíamos el canal. Esa experiencia hermosa que nació en el 2021, la pandemia dejó cosas buenas también, porque nos animó a nosotros a ir en búsqueda de ese consejo. Estuvo integrado por 21 niños y niñas de distintas partes de Argentina que se anotaban durante los meses de verano, enero, febrero, marzo, y en marzo nosotros hacíamos un sorteo atendiendo a un criterio de distribución geográfica, de edad y de género. Y teníamos los 21 consejeros y consejeras que tenían entre 7 y 11 años, que durante el año entero tenían reuniones con el equipo del canal. Voy a repetir una frase que digo siempre y la repetiré siempre: Paca Paca fue un mejor canal desde que tuvo un consejo de niños y niñas que lo intervino y que nos dejó un montón de lecciones aprendidas y que además nos dejó el entusiasmo de acompañar otras experiencias que ya se estaban gestando, porque también hay que decir que estas experiencias no hay que ir a buscarlas quizás a Europa, donde muchas veces pensamos que están las referencias. Los primeros consejos de niñas y niñas de medios nacieron en América Latina. Al poco tiempo que nació Paca Paca, nació Generación Eureka. Está por aquí Claudia, que después seguramente nos va a compartir algunas palabras. Y muy poquito después, Karen, muy poquito después nació el Comité de Niños y Niñas de CNTV Infantil de Chile. Y a partir de ahí nacieron consejos de otros medios públicos, nació el Consejo de Cuba, nació el Consejo de Telecafé, nacieron consejos de los festivales. Está acá Ale Fritas de Ojo de Pescado, que tiene también en proceso Comité de Niños y Niñas. Hay Comité de Niños y Niñas en proceso del Festival Colibrí en Bolivia. Hay Consejo de Niños y Niñas de mi primer festival en Perú. Hasta hace un par de meses atrás había aproximadamente unos 8 o 9 consejos de niños y niñas vinculados a la producción cultural y mediática en América Latina. Animados por este movimiento, en el marco de la Red de Medios Públicos de América Latina, que es TAL, nació TALI hace 3 años, que es Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que tienen entre 7 y 14 años, que hoy son 64 consejeros y consejeras de 16 países y de 36 medios públicos de toda América Latina. Una experiencia inédita, una experiencia riquísima que para todos y todas los que pensamos y diseñamos contenidos para las infancias es un insumo absolutamente potente y rico para entender no solo qué quieren de un medio público, que es bien complejo, sino entender qué temas quieren ver en pantalla, qué personajes, qué historias, cómo se relacionan con los medios, qué esperan de los medios de sus países. TALI, que lleva 3 ediciones y que cada año nos devuelve no solo estos insumos para pensar, sino ideas, historias, personajes. Y no me quiero anticipar porque ahora les vamos a dar la palabra a ellos y a ellas. Hay una selección de consejeros y consejeras que representan esos 64 consejeros y consejeras de todos los países que nos va a acompañar ahora. Les vamos a dar la bienvenida, porque además de contar y escuchar de su boca qué implica ser un consejero y una consejera, van también
a compartir hoy con ustedes un lanzamiento internacional de una producción que hicieron este año, como les decía recién, que es del bullying a la amistad. ¿Los tenemos ahí? Para verlos y saludarlos. Empezar de nuevo, comenzar de novo. Del bullying A la amistad. Del bullying. A amizade. Un podcast realizado por Tali, el Consejo de Niñas y Niños de la Red TAL. Hola, soy Cami Marcela. Sou Milton. Todos me dicen Panchito. Recentemente, aconteceu uma situação bem estranha que me levou a fazer algo que eu nunca pensei que ia fazer. Esta vez no me iba a rendir hasta tener un grupo de amigos con los que me gradué en mi escuela. A menina nova pegou a maquete que o Milton havia construído no ano passado e que ela ganhou na feira de ciências. Jogou no chão. Y me estrellé contra el suelo. Rompió la maqueta y también mi corazón. Comenzar de nuevo, do bullying à amizade. Empezar de nuevo, del bullying a la amistad. Um podcast da Tali, o Conselho de Crianças da Rede TAL. Ahí van llegando. Ahí estamos acá esperándolos para ver en pantalla. Ahí, hola Sandra Telles, que es coordinadora de Tali. ¿Nos estás escuchando? Sí, los escucho muy bien. Nosotros acabamos de compartir el reel de los podcasts, así que les vamos a dar la palabra a ustedes. Vos estás ahí coordinando a los consejeros y consejeras para que ellos y ellas cuenten, primero, qué implica ser consejero, que puedan contar en sus palabras qué es Tali y que después nos cuenten cómo fue el proceso de los podcasts y de qué se tratan. Vale. Buenas noches para todos y todas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, haciendo la moderación de este espacio tan hermoso y además tener el gusto de haber acompañado a estos chicos y chicas en este proceso de co-creación el año pasado. Vamos a empezar a conocerlos. Me gustaría que ustedes los escucharan. Les voy a ir dando la palabra uno por uno para que nos podamos escuchar claramente. Entonces, adelante, Cata, con tu presentación. Cata. San, no te escuchamos bien. ¿A quién le damos la palabra primero? A Cata. Hola, yo soy Cata, tengo 10 años, soy de Argentina. En 2023 fui consejera de Pacapaca y en 2024 de Tali. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación y por la propuesta. Muchas gracias, Cata. Volvemos a Sandra. Me siento en una transmisión. Hola. De un programa en vivo. ¿Y ahora en estudios? Ahora vamos con Gaby Mota de Canal Futura. Gaby Mota, tenho 14 anos, eu represento o canal e eu estou muito feliz por Ahí estamos de nuevo con vos, San. Gracias. Hola. Gaby. Gracias, Gaby. Ahora vamos con Salomón de Eureka, Colombia. Hola, soy Salomón, tengo 11 años, soy de Colombia, Bogotá, fui parte de la generación de Eureka 2023 y 2024 y también en 2024 fui consejero de Tali. Gracias, Salomón. Vamos a conocer ahora a Fer Soto de México.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Karen Fernando, tengo 14 años y represento a Radio y Televisión de Aguascalientes, México. Pues yo fui consejero en 2020, fui consejero en 2024 y también en este año. Fer. Muchas gracias, Fer. Vamos ahora con Amanda, de México, de TV WAP. Amanda, que no te escuchamos. Un segundito. Fíjate, Amanda, si no estás muteada. Hola, Eso. mucho gusto. Yo me llamo Amanda, tengo 12 años y me estoy conectando desde México. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Amanda. Gracias, Amanda. Vamos a conocer ahora a Gaby de Cuba. Hola, hola, soy Gabriel, pero estoy orgullosamente representando a Cubavisión desde 2020. Gracias, Gaby. Gaby está representando Cubavisión. Gracias, Gaby. Y para seguir con Cuba, vamos con Sofi, de Cubavisión. Hola, soy Sofi. Yo represento a Cubavisión. Tengo 13 años y yo represento a Cuba desde 2003. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Ahora vamos con María Paz, de Telecafé. Hola, yo soy María Paz, tengo 12 años y me conecto desde Colombia. Y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, María Paz. Muchas gracias, María Paz. Bueno, queremos que ustedes mismos, chicos y chicas, nos cuenten para ustedes qué es Tali. Entonces vamos a rotar la palabra para escucharnos todos. Entonces empezamos con Cata. Cata, para ti, ¿qué es Tali? Tali es la televisión de América Latina, es un consejo de América Latina donde hay niños de 7 a 14 años y bueno, hacemos un montón de cosas, creamos personajes, hacemos campañas. El último proyecto que armamos fue un podcast sobre... Pero no, mejor no les cuento mucho porque si no les voy a spoilear y la idea que sea sorpresa. Gracias, Cata. Vamos entonces a preguntarles cómo son las reuniones de Tali, qué actividades hemos hecho. Y quiero escuchar a Gaby Mota, de Canal Futura. Gabi, você me escuta? Você pode contar um pouco sobre como são as atividades nas reuniões que fazemos no Conselho, por favor? Pode repetir? As atividades, né, do Conselho, das reuniões que fazemos no Conselho. O que a gente faz, geralmente? Lá as crianças e os adolescentes se reúnem e nós debatemos algum tema. Também tem algumas brincadeiras, né? De apresentação, etc.
Bom, tá bom. Daqui a pouco perguntamos mais alguma coisa. Obrigada, Gabi. Gracias, Gaby. Y queremos escuchar a Amanda Arroyo de México para que nos cuente de qué temas hemos hablado. La verdad es que los temas que han tratado son muy interesantes. Este año el tema es ventilación. El pasado fue No, no escuchamos bien, ¿no? Amanda, ¿nos contás de nuevo? Claro, la verdad es que hablamos de temas muy interesantes. Yo he sido consejera de la edición anterior de esta edición. En esta edición el tema es la migración. El año pasado fue el bullying, de donde nació nuestro proyecto. Ahora sí, el año pasado fue el bullying y este año están trabajando sobre migraciones. Gracias, Amanda. Gracias, Amanda. Este año tenemos nuevos y nuevas consejeros, y me gustaría preguntarle a María Paz de Telecafé qué ha sentido este año siendo consejera representando a Telecafé. Para mí es un orgullo estar aquí porque entre tantos niños y como para darlos y pues me siento muy feliz. Sí, que fue bien. ¿Querés contarnos de nuevo que te escuchamos un poco cortada? Para mí es un orgullo que entre tantos niños y niñas y con todas las necesidades yo sea representante ante Latinoamérica. Gracias. Bueno, lo repito yo, es consejera por primera vez. El resto de los niños fueron consejeros el año pasado también y renovaron y ella es consejera nueva y está muy emocionada por todo lo que puede compartir con otros niños y con otras niñas y también por la posibilidad de representar a su región en Colombia de Telecafé. Muchas gracias. Gracias, María Paz. Y Cielo, no sé si empezamos a hablar un poquito del proceso del podcast. Vamos a contar un poco el proceso del podcast que yo creo que ustedes lo vieron también. Nosotros acá, todos y todas, escucharon un pedacito, el reel, que cuenta un poquito de qué se trata, pero solo un poquito. Vale, entonces, ¿quién nos va a contar de qué se trata el podcast? Yo tengo aquí a los chicos que ellos levantan la mano, ustedes no lo están viendo, pero ellos, ¿quién quiere levantar la mano y contar quién es el podcast? Estamos dando... Salomón, de Eureka. Salomón de Eureka. Bueno, pues mi experiencia con el podcast fue chévere. Grabé la voz para un personaje capítulo, me sentí bien. Aló. Dime. Se me está trabando. Gracias. San, si querés volvemos a vos y como quizás no se escucha muy bien, yo voy a anticipar y contar un poquito, o si querés, Sandra, contar un poquito de qué se trata porque lo escuchamos un poco cortado. Vale, lo que estaba contando Salomón es que él participó haciendo las voces, es una de las voces de los protagonistas de los capítulos. El podcast
Está compuesto por 3 capítulos sobre el tema del bullying. Se hizo la co-creación con los chicos de manera virtual. Y pues aquí están los chicos que participaron con las voces y con la canción. Luego se ensamblaron todas las piezas y pues es el resultado que estamos ya presentando y que va a estar en Spotify y en YouTube. Vamos a intentar con alguien más a ver si les explicamos para que nos cuente su experiencia. Y para que nos cuente de qué se tratan, porque sabemos que es de bullying, pero tienen una característica especial. Exacto, tiene una historia importante. Entonces vamos a escuchar a Cata. Voy a contar que el podcast se trata sobre el bullying, que al principio como que empiezan siendo enemigos por esto del bullying, pero después lo lindo que pasa es que se terminan haciendo amigos. Y bueno, yo quería contar que yo soy una personaje, así que estoy muy contenta. Muchas gracias, Cata. Es una serie de ficción, como dije hace un rato, y tiene una característica especial, que es que cada capítulo es el punto de vista y la mirada de un personaje de una misma situación. Con lo cual hay que escuchar la serie para completar el relato. ¿Es así o no, Cata? Sí, es así, como vos dijiste. Gracias. Así que hay que escuchar enteros todos. Ahí estamos de nuevo con vos, San. Así es. Vale, vamos a escuchar a Fer para que nos cuente sobre el proceso. ¿Qué te acuerdas tú sobre el proceso de creación? Bueno, pues el proceso de creación para los personajes, primero en las reuniones los habíamos dividido en grupos. Entonces en esos grupos nosotros creamos a los personajes, sus nombres, en qué eran buenos, sus personalidades y qué les gusta. Todos creamos varios personajes. Una vez que ya los teníamos, volvimos a una sala principal y hicimos un juego sobre, por ejemplo, alguien iniciaba la historia, otra persona la continuaba, luego otra y hasta que alguien terminaba la historia. Así fue como creamos la historia. Gracias, Fer. Bueno, y también hay una parte importante del podcast que es la construcción de la banda sonora. Es que los chicos mandaron los sonidos, que era como una recolección también de los sonidos, cada uno pues en su casa nos lo envió para armar este banco de sonidos, y los chicos de Cuba nos enviaron una canción hermosa. Entonces le voy a dar la palabra a Sofía de Cuba Visión para que nos cuente cómo fue la experiencia de hacer la canción. Cómo dar esa sensación de sufrimiento, de tristeza. Y luego se nos ocurrió, ya que nosotros en nuestro segundo disco de teníamos en ese disco el book, y como el podcast se nos ocurrió hacer una canción para este podcast. Y bueno, dar la creación de esta canción. Gracias, Sofi. San, acá escuchamos muy cortado, así que quizás... Espérate un segundito, Gaby. Vamos a hablar con Gaby, de Cuba, es que ella que está emocionada.
Gaby, le escuchamos un poquito cortado a Sofi, entonces si puedes retomar de pronto lo que ella estaba diciendo y contarnos despacio cómo fue el proceso de la creación de la canción. Bueno, en lo que la propuesta que nos llegó de hacer los sonidos del podcast, nos pusimos a investigar qué podemos hacer para que esa dramatización y esas sensaciones para empezar el podcast. Entonces se me ocurrió la idea de... Se escucha medio cortado, ¿no? Sí, lo escuchamos muy cortado. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más despacio. En fin, nos llegó la propuesta nos pusimos a investigar sobre qué podemos hacer para que tuvieran esas sensaciones y estas emociones que podríamos transmitir en los siguientes. Y luego se nos ocurrió la idea de hacer la canción tema del podcast, que fue un proyecto bastante apurado, hecho en 24 horas, hecho en la casa. Así que nos apoyamos en software digital para poder hacer la implementación, ya que no teníamos todos los recursos hecho en casa. Y el tema de la letra fue con ayuda de un trabajo de familia. Además de que las voces de la canción trabajamos con... Nosotros escuchamos cortado porque estamos escuchando cortado acá, no es que vos hables rápido, así que quizás, San, si vos ahí podés, a ver, que a vos te escuchamos mejor, contar también, completar lo que nos estaba contando Gaby. Sandra. Yo acá también lo estoy escuchando un poquito cortado, pero alcancé como a captar algunas cosas. Resulta que Gaby y Sofi pues son dos niños músicos. Ellos tuvieron también problemas de conexión en el proceso de creación y no pudieron estar en algunas sesiones. Y fue una sorpresa para nosotros que ellos luego nos mandaran ya la canción ensamblada, cantada por ellos, y lo que nos estaba contando es que fue un proceso también en familia, que les ayudaron también en la casa y pues que la hicieron ellos en un estudio allá en Cuba. También crearon sonidos, investigaron cómo eran los sonidos de otras regiones, porque los chicos también plantearon que las historias estuvieran situadas en diferentes regiones geográficas, entonces en el mar, otro capítulo se desarrolla en una ciudad. Y bueno, eso fue muy interesante porque los invito a ellos a investigar cuáles son esos sonidos propios de cada región. Gracias, San. Vamos a hacer una pausa un segundo para poder contarlo em português. Ok. Oi, tudo bem? Bom, o que estão contando as crianças, né, especialmente Gaby e Sofi, que são irmãos, né, estão em Cuba e representam Cuba Vision. Né? Eles são músicos, eles já estão trabalhando no segundo disco deles, né, no segundo álbum. E aí aproveitaram, né, e durante as sessões que nós tivemos, né, na criação do podcast, eles não só escreveram, sim, que foi um grande desafio, porque também tinha a questão da língua, espanhol e português, mas eles se deram muito bem. Eles tinham que criar sons, né? Sons a partir das sensações, né? Então aí eles decidiram fazer uma canção. O que Gaby falou que é bem interessante é que eles têm poucos recursos, né? Uma questão ali técnica, né? De recursos, mas que mesmo assim com a ajuda do pai conseguiram fazer a música do podcast, da série do podcast. Obrigada, Vicky. E isso traz uma pergunta que están haciendo aquí, quienes están escuchando atentamente lo que nos están contando, que es cómo manejan o cómo manejamos en las reuniones la cuestión del idioma, de que somos bilingües. Sandra, ¿querés contarnos? Quizás alguno de los consejeros y consejeras cuenta también su experiencia. ¿Alguien quiere contestar cómo manejamos el tema del idioma en las reuniones? En portugués y español. A ver, Gaby quiere contestar.
Si no lo escuchan bien, yo le traduzco. Dale, Gaby, de Cubavisión. Bastante acertado. Se haga la traducción para las personas que no hablan de portugués como nosotros. Realmente se ponen los subtítulos. Vamos a hacer algún tipo de juego dinámico. Se trata de que esté la traducción en otro idioma. Vamos a contarlo acá em português. Bueno, bom, Gabi falou que tem, né, a possibilidade de colocar o tradutor, né, a inteligência artificial faz a legenda em português ou em espanhol, mas uma coisa bem interessante é a curiosidade que eles têm, né, em tentar se comunicar o tempo todo, né, nas duas línguas. Não é uma barreira para eles a comunicação em outra língua. Então, isso é bem interessante. As reuniões acontecem muito facilmente. Gracias, Gaby. Bueno, y quizás, San, podemos... ¿ibas a contar alguna cosa más? Porque quizás podemos también invitar... Iba a darle la palabra a Salomón, que quería aportar sobre esto también del idioma. Salo. Bueno, nosotros como manejamos el idioma, era que nos dividíamos en dos grupos. Entonces, pues era interesante porque se hablaban en los dos idiomas. Y lo chévere era que no aprendía del otro idioma y de la otra cultura. Gracias, Salo. Ele Graças a ti. Bem clarinho de que, né, como são muitas crianças, né, também por uma questão de todo mundo participar, fazemos um grupo geral e depois vamos para os pequenos grupos, né, com menos quantidade de crianças. E aí tem alguns que compartilham, né, espanhol e português continuamente. E também tem a tradução simultânea, que no caso eu faço nas reuniões, para que, né, ninguém perca nada do que as crianças que falam espanhol estão falando e os que falam português estão falando. Mas o que ele falou também bem interessante, essa questão cultural, né? Então a gente fala de comidas, frutas, café da manhã, o que comeram, né, como para quebrar um pouco o gelo e se interessarem por outras culturas de outros países. Gracias. ¿Tenemos alguna mano más levantada ahí? ¿O podemos quizás invitar aquí, si hay alguna pregunta que quieran hacerle a los consejeros y consejeras, y vos desde ahí, San, nos ayudás para ver quién levanta la mano? Hola, Sandrix, Aldana, acá desde Brasil. ¿Cómo estás? Me encantaría saber, a través de la voz de los consejeros, ¿cómo es esto de este cadáver exquisito que hicieron entre todos la historia? Si el que escribía y continuaba sabía lo que había escrito el anterior o simplemente era un rompecabezas que se armaba al final. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y era individual o era grupal? Cada vez que se agregaba un capítulo o un evento a la historia, ¿cómo fue la cocina de esa creación? Bueno, ahí tengo la mano levantada de Amanda. Ahí vamos con Amanda. Pues fue una continuación de la historia, porque primero creamos a los personajes y ya conforme la marcha íbamos levantando la mano, aportando ideas para la historia de cada personaje y cómo se iba a desarrollar. Los consejeros de las consejeras. Gracias, Amanda. Ahí vamos con portugués. Todos os conselheiros passaram por um processo, né, que foi em várias reuniões até chegar nessa espécie de brincadeira que não sei como se chama em português, cadáver exquisito, né, que
vão colocando frases sem saber o que está sendo escrito, né? Foi um trabalho com imagens, com muita conversa, muita aporte de cada um deles, né? E, como a Amanda falou, criaram primeiro os personagens a partir de certas características e situações, né? E disso foram surgindo ideias, né? Então, como o Cielo falou, é uma mesma situação, mas desde 3 pontos de vista diferentes, são esses 3 personagens, né? Mas foi assim, foi em conjunto, não foi individual. E foi ao vivo, né? Na reunião que sempre fazemos com eles. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna mano más levantada? Que quizás también, perdón, Sam, que quizás también... ¿Quieres decir algo más sobre eso? Cata y Fer. Ok. Primero Cata. Cata. Bueno, como recién dijo Amanda, primero creamos los personajes, nos dividimos en 3 grupos y creamos los personajes. Después vimos los roles, o sea, quién iba a ser el bully, quién iba a ser el testigo y quién iba a ser el afectado. Y después fuimos como por turnos armando la historia, uno decía algo y con lo que decía esa persona el otro continuaba, y así se fue armando. Y después Sandra fue armando los diálogos y así se formaron los capítulos. Gracias, Cata. Y estaba la mano... Sí, dio para entender, ¿no? ¿Yo? Ok. Y estaba Fer. Sí, pues en el proceso de elaboración, cuando al principio, cuando habíamos decidido los roles, cuando todos levantamos la mano, una vez que ya todos estábamos en la reunión principal, todos estábamos levantando la mano. Entonces alguien iniciaba con una idea y luego otra persona le seguía esa misma idea y otra, y luego otra, y luego otra. Y esta actividad se me pareció muy padre porque nos dejaba dejar volar nuestra imaginación y nuestra creatividad para crear esa historia. Também deu, né? Ok. Ahí volvimos a vos, San. ¿Alguna pregunta? No sé si me entendieron todo. Sí. ¿Quieren que complemente el proceso? Quizás, ¿querés contar alguna cosa que todavía no contamos? Bueno, sí, digamos, llegar a hablar de algún tema, de alguna problemática, requiere unas sesiones previas, como dijiste tú, Cielo, para relacionar un poco lo que los niños y niñas ya saben de esa problemática y cómo la cotidianidad un poco la entienden, y luego la creación de las metodologías para que podamos de allí sacar un contenido que en este momento ya sabíamos que era un podcast. Es un proceso de co-creación porque a partir de la creación de personajes, luego de cadáver escrito, pues claro, también hay una intervención ya con una mirada de guionista para poder generar las historias que luego se validaron con ellos, se les leyeron en cada grupo y ahí ya empezó el proceso de producción, que era de grabar las voces, que aquí los tutores de cada uno de los canales pues apoyaron muchísimo para los niños que hicieron las voces y recopilar los sonidos y luego la canción y ya el ensamblaje que lo hizo pues el equipo de Tali. Entonces es una co-creación porque pues todos aportamos y por eso tenemos ese gran resultado. Gracias, San. ¿Querés por la... Sim. Bom, foi uma co-criação, né? A partir da produção, né? Da criação das personagens, né? Que é interessante, uma questão de que a partir da criação dos personagens que tinham certas características, né?
quem faz bullying, quem é testemunha e quem recebe bullying, depois, né, tinha que ir criando essas, na cena, as situações, né, e os diálogos, né? Então, sempre teve ida e volta com as crianças, né, para eles validarem se estava indo, né, pelo caminho que eles queriam realmente fazer, e através também dos tutores, né? Sempre o nosso contato é com os tutores. E eles depois enviam a informação para os conselheiros. Então, primeiro foi todo um trabalho prévio, né, a produção e também a escolha não sei se a Sandra falou, do nome do podcast, o nome do podcast. Eles também escolheram. Agora vamos a que nos cuenten el nombre del podcast. Hago una interrupción también para que se entienda que parte de la metodología de trabajo de Tali es que nosotros le pedimos a cada canal que postule un niño y una niña como consejero y consejera de ese canal, y también pedimos que haya 2 tutores, porque nuestra relación no es directa con los niños y niñas, sino que está mediada por los tutores, que necesitamos además que sean quienes acompañen el proceso para garantizar que los niños, las niñas estén en las reuniones, para que les lleguen a ellos y a ellas las consignas de otras actividades que hacemos entre reunión y reunión. Después podemos hacer circular la palabra entre otras experiencias de consejo para ver si son todas parecidas o no. En el caso de Inventar Pacapaca, que era el consejo de Pacapaca, no había tutores, nosotros teníamos relación directa con los niños y niñas consejeros, pero sí teníamos detrás de cada niño una familia que acompañaba ese proceso y que, por supuesto, era quien había dado la autorización para que los niños y niñas sean partes del consejo. En el caso de Tali, es tal el volumen de niños y niñas que si no tuviésemos la mediación de los tutores nos sería muy difícil llevar adelante todo el proceso. Y acá nos preguntábamos por el nombre, ¿cómo eligieron el nombre de los podcasts? ¿Quién quiere contar cómo se eligió el nombre? ¿Tenemos alguna? Amanda, ¿te acuerdas? Porque nosotros los vemos de a uno. Kat. Ahí va. Bueno, el nombre del podcast lo elegimos más o menos cómo fue la historia, o sea, qué pasa. Se llama del bullying a la amistad porque, como yo dije hace un rato, empieza como en una situación de bullying y después termina en una situación de amistad, o sea, una situación linda. Así que bueno, está bueno que las instituciones educativas lo puedan pasar y también que lo puedan ver los chicos y los papás y todas las personas que lo quieran ver. Y vamos a contarles a todos y a todas quienes quieran escuchar el podcast, que esperamos que sean todos y todas, que está disponible en Spotify desde este momento, que es su lanzamiento. Así que un aplauso para todos y todas quienes están ahí. Y a partir de mañana pueden buscarlo también en el YouTube de Tal. ¿Hay una pregunta? Vamos a hacer una pregunta. Boa noite, que bom ouvir vocês. Eu queria saber um pouco sobre o Conselho, se ele também fala sobre as coisas das televisões, se vocês também têm, além do processo de cocriação, um lugar de conselheiro, de pensar o audiovisual, o canal que vocês representam, como que isso retorna no sentido de um conselho mesmo, né? Eu entendi que tem um processo muito rico de criação, mas eu queria saber também nesse lugar de conselho, né? Acho que essa palavra diz, né? Se tem, e a periodicidade dos encontros, eles se encontram todo mês, como que é assim? Aprovecho, voy a contarles a quienes están ahí, a los consejeros y consejeras, que la pregunta que nos hace tiene que ver con
además de producir un contenido que no es lo más importante del año y en general es un producto que llega al final, es en las reuniones a lo largo del año, cómo trabajan los temas, pero además cómo trabajan la representación de sus medios públicos. Y si de esas reuniones que tenemos, San, ¿qué surge sobre qué mirada hay sobre los medios de cada uno de los países y sobre lo que ellos y ellas quieren de esos medios? Esa es una pregunta, y de la mano de esa pregunta viene también cómo es la metodología de trabajo, cada cuánto suceden las reuniones y cómo se organizan esas reuniones. Vale. Por ejemplo, el año pasado tratamos ese tema de la importancia de los medios públicos para todos los niños y niñas. Tratamos de abordar a través de conversaciones y algunas metodologías lúdicas, pero muy rápidas, porque las reuniones pues duran 1 hora y media. Tratamos de profundizar en cómo ellos, digamos, entienden ellos por la televisión pública, sus guías, como también cómo se ven representados, y tratamos de generar un informe anual de todo, que sistematiza todos los resultados que los chicos y las chicas dan. Que pues creo que está disponible, siendo chévere que lo pueden consultar. Ahí completos y... Dale. Porque también están allí los temas que ellos y ellas quisieran ver o quisieran que se traten en los medios públicos. Y pues aclarar que para ellos los medios públicos no es solo la televisión, es como todo el ecosistema de los medios públicos que tiene que ver con todos los medios para ellos, también es la radio, los podcasts, los contenidos que se hacen para las redes. Entonces, digamos que sí se profundiza en ese sentido y se genera una retroalimentación a los canales por medio de los informes. Mientras, ¿querés, Vicky, traducir? Mientras, si algún consejero o consejera quiere contar algo de su mirada sobre un medio público, de los países que representan, lo escuchamos también. Vicky, si querés traducir. Então, a Sandra estava contando, né, que a metodologia das reuniões que acontecem uma vez por mês e que tem uma duração, um encontro virtual de 1 hora e meia aproximadamente, tem um início bem lúdico, né, com uma proposta que se mantém, né, um tema que se mantém durante todo o ano, né, como a Cielo falou, este é o 3º ano. Então, essa questão da mídia, né, da mídia pública, para eles foi um assunto muito importante, né, né, o que significa para eles esse acesso à mídia pública, o que significa que os países, né, tenham mídia pública e que não só é para eles televisão, né, também rádio e outros canais, né? Então, isso. Y esa información está sistematizada y está disponible en redtal.tv. Hay un informe que está en español y en portugués que da cuenta de esa discusión y de esa reflexión sobre los medios que hicieron el año pasado, de la misma manera que cuando trabajan sobre un tema en especial, este año están trabajando fuertemente sobre migración. Esa información también la sistematizamos y al final del año está disponible para quien quiera acceder, para entender cómo los atraviesa la migración, qué ven, qué historias quieren que les contemos sobre esos temas, qué historias quieren ellos contar sobre esos temas. Sí, tem relatórios, né, disponibilizados em espanhol e em português sobre os resultados, né, dessas reuniões todas, sistematizados e disponíveis para quem quiser acessar. Isso pode ser encontrado no site da Redtal, redtal.tv. ¿Tenemos algún consejero o consejera que quiera sumar algún
comentario o hacer alguna intervención? Amanda, ¿quieres decir algo, Amanda Rocho? Sí, complementando lo de los medios públicos, profundizamos un poco sobre qué entendíamos desde un punto de vista de los niños, de la convivencia con nosotros y ellos, cómo los entendíamos, cómo los veíamos, qué sentíamos al ver. Fuimos puliendo algunas ideas para nuestra comprensión. Sim, é interessante o que a Amanda colocou, né, de também falar entre eles como eles se sentem representados na mídia pública, né? E aí ela fala desse processo um pouco de ir compartilhando as ideias e ir pulindo também um pouco, né, para chegar a algum tipo de resultado, né, nessa troca de opiniões. É bem interessante, sim, muito interessante. Obrigada, Vicky. Hacemos alguna pregunta más y los despedimos porque están aquí hace como 1 hora y media, un poco más, desde que empezaron a testear. En algunos países es bastante tarde también, así que si alguno tiene alguna pregunta más o si los consejeras quieren hacer algún comentario final antes de que los despidamos. No los podemos ver a todos juntos nosotros, pero sí en la transmisión. Sofi de Cubavisión tiene la mano levantada. Costumbres, ¿cómo sienten esos temas sobre la migración? Y creo que Tali nos ha hecho unificarnos más como latinoamericanos de la misma Latinoamérica, aunque son diferentes países y entonces gracias a Tali hemos tenido más empatía con los niños de los países. Sí, o que ela falou, o mais importante da fala dela foi essa oportunidade que Tali dá para as crianças, né, da América Latina para se unificarem, né, e ter essa empatia com o outro que tem outra cultura, né, e chegar a ter essa aproximação com crianças de outros países e outras culturas. ¿Tenemos alguna mano más levantada? Sí, varias. Bien, entonces vamos. Entonces vamos con Salomón de Eureka, luego Fer, luego Salomón. Ahí vamos, Salo, espera un segundito. Ahora sí, Salo, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho bien. ¿Querés contarnos algo antes de despedirte? Sí, pues quiero contarles que quiero agradecerle a Tali porque me permitieron ser yo mismo y tu opinión. Gracias a Rebeca también por haberme y de este consejo tan hermoso. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias. ¿Querés decir? Ele agradeceu, né, pela oportunidade para ser ele mesmo, né, a oportunidade de ser parte do conselho e de dar sempre a opinião dele. Fer, vamos con Fer, Sandra. Ahí te escuchamos, Fer. Bueno, lo que yo quiero agregar es que la creación del podcast de Empezar de Nuevo fue un maravilloso, en serio, escúchenlo, ya que este fue un proyecto que creamos entre todos mis compañeros consejeros y junto con las televisoras, y espero que los disfruten.
Y en el tema en el que estamos viendo ahorita de la migración, yo creo que es importante saber como los puntos de vista de las demás personas en este tema, saber de qué es lo que vive la gente en su realidad y dar los puntos de vista y ver cómo apoyar a los niños y adolescentes en su proceso de migración. Muchas gracias, Fer. Vamos con Cata. Cata. Bueno, yo quería dar las gracias de vuelta por esta oportunidad tan sorprendente y estoy muy contenta por eso. También fue muy lindo estar en un consejo con niños de otros países, conocer su cultura y hacer a veces amigos. Me encantó. Y bueno, escuchen el podcast porque está muy, pero muy copado. Muchas gracias, Cata. ¿Tenemos alguna mano más levantada, San? Hay varias. Bueno. Debemos escuchar todo. Entonces vamos con Amanda. Amanda. Pues primero que nada, yo decirle a todos los que nos están viendo y escuchando por prestarnos su atención al hablar de nuestro podcast y sobre lo maravilloso, ¿no? También agradecerles que con Kids. Hablo por todos los consejeros y consejeras. No podemos estar más en el estreno de Blink Podcast. Lo deben escuchar muchas personas. Da visibilización a un tema bastante importante como es el bullying. Y también es una muy buena opción para pasar un rato y conciencia sobre el bullying. Muchas gracias. Sí. Tanto Amanda quanto Fer e Cata fazem um convite para todos ouvirem o podcast, né? Agradeço muito ao Conkids, né, a Tali por ter esta oportunidade e agradeço também a vocês por estarem aqui ouvindo eles. ¿Con quién más? Le quiero dar la palabra a Laila, que se ha interrumpido la conexión, no la habíamos saludado. Entonces, dale Laila, te escuchamos. Laila. Laila es de República Dominicana y estaba en la comunicación y se le cortó y ahora vamos a aprovechar que estás ahí. Hola Laila, ¿nos escuchás? Hola. Sí, lo escucho. Estoy en un lugar con mucho ruido, pero quisiera decirles de todo corazón que me siento muy agradecida por esta oportunidad maravillosa que me han brindado y a nosotros como cada uno de los talentos que se encuentran aquí, talentos infantiles de la televisión, por brindarles esta oportunidad de poder conectar con tantos niños maravillosos, que sin duda alguna es un espacio que une a la niñez de toda Latinoamérica y es algo muy bonito del que nos sentimos muy orgullosos de formar parte junto a la televisión pública de aquí, República Dominicana, RTVD. Así que muchísimas gracias, Tali, por este tiempo que tuvimos juntos, creando estos maravillosos momentos juntos. Y bueno, me siento muy agradecida y desde acá les enviamos un besote y les seguimos agradeciendo. Muchas gracias, Laila. Laila é da República Dominicana, ela é da RTVD e ela agradece muito a oportunidade, especialmente por Tali ter unido crianças para compartilhar a infância, né? Então, ela se sente muito orgulhosa e muito feliz de ter esse espaço de criação, né, com outras crianças. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con María Paz de Telecafé y luego Gaby de Cuba Visión. María Paz de Telecafé.
Quiero darle las gracias a Dani por darme la oportunidad de participar. Estoy muy feliz de hacer parte de su consejo. Gracias, Amanda. Y ahora Gaby de Cubavisión. Exacto, Gaby. Gaby de Cubavisión. Bueno, realmente a mí este podcast no llega a este festival. Quiero que han sufrido en algún momento. Al ver este podcast, bueno, me he visto reflejado porque he recibido bullying y realmente me gustaría que en este podcast para saber contando en la televisión y para presentar a todos los niños y niñas en diferentes temas. Muchas gracias, Gaby. Bom, Gaby fala de que ele, né, quer que o podcast, né, vá além do festival, né, e que seja ouvido por outras crianças, especialmente por crianças que atravessam ou padecem situações de bullying, né? Lembrem que tem 3 personagens. Personagem que recebe bullying, o que faz bullying e a testemunha. Então, é bem importante também porque ele se sentiu identificado. E não só ele, né? Nas reuniões aparecem situações vivenciadas pelas crianças. Então, é muito importante. Isso. Gracias, Vicky. Estamos de nuevo con vos, Sandra, si querés también alguna reflexión final antes de despedirlos y despedirlas. Bueno, no, agradecer también a todas las personas y las entidades que también intermedian para que todos estos niños y niñas hagan parte de DALI. Es un gran trabajo de mucha coordinación entre todos y agradecer a los niños y a las niñas que hacen parte, no solamente los representantes, sino los que están este año empezando también a participar en el consejo. Muchas gracias. Pues ahí estamos también para lo que ustedes necesiten, seguramente con temas o de pronto algunas reflexiones que quieran que compartamos con los niños de Dali, pues va a ser un placer escucharnos. Bien. Sandra agradece, né, a equipe, né, por trás de Tali, não só a coordenação do Tali, mas também todos os envolvidos, os tutores, os canais de televisão, né, os festivais, as crianças que se comprometem, né, as reuniões acontecem sábado de manhã. Para as crianças é uma questão de muito compromisso, porque sábado, né, dia de folga para todo mundo, para os que fazemos Tali também. E com Kids também tem representantes, né, Mediativa, tem conselheiros, um dos conselheiros participou do podcast também, colocando a voz, os sons. Então, agradecer, só isso. Muchísimas gracias a todos, a vos, Sandra, a los consejeros, a las consejeras que nos acompañaron desde hace un rato. Acá, no sé si se escucha, hay muchos aplausos para ellos y para ellas y mucho agradecimiento. Abrazo grande. Gracias. Abrazo enorme. Chao. Chao. Chao, gracias.